Muy buenas, ¿qué tal, apreciados amigos? Nos comunicamos hoy sábado 26 de octubre, un día especial donde rige una veda electoral por la razón de las especiales elecciones que tendremos el día de mañana, momento especialísimo para todo nuestro pueblo. Y estamos transmitiendo entonces aquí desde, en este caso, desde Piriápolis, quien les habla, Marcelo Gómez Greco. Hoy nos contamos con nuestra compañera de micrófonos, Dayana Brioso. Así que le mandamos un saludo e igualmente un saludo para todos los amigos de redes que nos están escuchando y el público en general nuestra amable audiencia que sintoniza Fénix por estos momentos. Vamos a hablar hoy de el agua, algo tan básico, tan fundamental, tan necesario y en una situación tan compleja en el Uruguay. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos una situación tan compleja? Todos tenemos alguna idea de que la calidad del agua ha descendido en los últimos años, y más o menos tenemos la noción de que, bueno, no es de la misma calidad entonces que hace un tiempo atrás. Pero no tenemos real o cabal noción de la situación en profundidad. Es muy poco lo que en breves minutos podemos hablar sobre esto, pero vamos a intentar acercarles para que tengan una idea de la situación, a ver si logramos con 3 o 4 documentos que vamos a leerles, de los cuales vamos a tratar algunos párrafos nomás, poder acercarles más o menos el panorama. Bueno, el 25 de mayo de 2017 se realizó un cabildo de aguas, cabildo por el agua en Aguas Corrientes. Un servidor, quien les habla, estaba allí acompañado por nuestro compañero Rubén Mancini. Nos trasladamos hacia Aguas Corrientes precisamente. Estamos hablando de 2017, mayo del 2017, y el municipio de Aguas Corrientes nos entrega allí un documento que es lo que voy a leerles a ustedes. Una parte dice así: los poderes públicos conocen la situación por la que atraviesa la cuenca del río Santa Lucía. Los diagnósticos están en todos los escritorios de las oficinas del Estado y consultoras privadas. Estamos en una situación límite. Si no actuamos, el país lo lamentará y los más perjudicados serán los más necesitados. Y continúa el documento diciendo: en el año 2013, el fiscal letrado de lo civil, doctor Enrique Viana, en una demanda de protección ambiental presentada en el juzgado civil de sexto turno, graficó claramente los hechos diciendo: los habitantes de la República están perdiendo aceleradamente la posibilidad del acceso al agua potable suministrada por el Estado, y pese a estar obligado por la Constitución de la República desde el propio Estado, no se están adoptando todas aquellas medidas preventivas, precautorias, para que tal catastrófico daño no acontezca. La degradación ambiental del río Santa Lucía es grave y progresiva. La cuenca está siendo rodeada por diversas agroindustrias que determinan el uso y abuso de importantes cantidades de fertilizantes y agroquímicos, cuya aplicación ocasiona, concurriendo con otros fenómenos, la aparición de bacterias tóxicas, cianobacterias. A los impactos derivados del cambio de la matriz productiva del país hay que aunarle el aporte de varios residuos y efluentes cloacales y domiciliarios e industriales, tambos, frigoríficos y feedlots. La destrucción del monte nativo ribereño, que dicho río ha ido perdiendo su cauce natural, desbordándose hacia sus lados por el aumento de sedimentos en su lecho. El río nunca fue dragado. Muy bien. El municipio, hasta ahí el entrecomillado de lo que decía el doctor Viana. El municipio de Aguas Corrientes comparte totalmente los dichos del fiscal, aunque advierte que el diagnóstico realizado se ha agravado radicalmente desde el año 2013 a la fecha, hasta el 2017, y más aún, estamos ahora en el 2017, no hay ninguna señal de que esto haya cambiado.
sino que por el contrario, el deterioro continúa. El Parlamento, miren esta frase de ¿cómo que se llama? El alcalde de Aguas Corrientes, perdón, el señor Álvaro Alfonso, dice así: el Parlamento, con muy pocas excepciones, los partidos políticos y sus líderes deben salir de una siesta que nos asusta. ¿Qué tal? Una siesta que nos asusta. Estamos dormidos con este tema. Luego cita el documento algunos informes. El 5 de abril de 2013, el observador decía: informes de la Dinama ratifican contaminación en el río Santa Lucía. Búsqueda del 22 de mayo del 2013 dice: OCE no podrá pagar con sus ingresos las obras en el Santa Lucía y busca la forma de concretarlas durante el próximo periodo, tirando para adelante. También en el 2013 y el 23 de mayo el observador dice: la universidad ratificó que el Santa Lucía está contaminado. Radio El Espectador, también en mayo del 2013, 23 de mayo, dice: sí, hay una presencia excesiva de algunos contaminantes en el río Santa Lucía y esto implica costos adicionales para OCE. El observador, por su parte, el 4 de junio del 2013, dice lo siguiente: investigan relación entre el cloro y el cáncer, pero necesitan más evidencia. Últimas noticias, cuando existía, del 6 de junio del 2013, dice: Unidad Reguladora del Agua prefiere no publicar datos de muestreos para evitar alarma pública. El País del 2014, 12 de enero, dice así: todos los recursos hídricos del país están contaminados. Bueno, señores, así que esta es más o menos un breve resumen de noticias. ¿Ven de qué época? 2013-2014. Para darnos cuenta que la situación es bastante compleja. Continúa el documento diciendo lo siguiente: tenemos un problema grave con el agua y no queremos verlo, a pesar de haber tenido la suerte de que la propia naturaleza siga haciéndonos leve y nos lo venga avisando. Y esto está entre comillas porque son las palabras del fallecido ministro de Defensa Nacional en una columna escrita en el diario La República. Muy bien. ¿Qué dice el municipio de Aguas Corrientes al respecto? Impulsa ideas ya presentadas a los poderes públicos y que no fueron contempladas. Son propuestas. Esas propuestas son las siguientes. Primero, el municipio de Aguas Corrientes impulsa que se declaren áreas protegidas la totalidad de la cuenca del río Santa Lucía. 2. Que se involucre a las Fuerzas Armadas en la fiscalización de la zona, que se instale un puesto y inclusive estudió el lugar y propuso: el lugar sería el mejor, el idóneo sería el paraje Costa Hermosa, a unos 800 metros de las tomas de agua de la planta de Aguas Corrientes. La ley 18.650, continúa el documento, encomienda a las Fuerzas Armadas cuidar los recursos estratégicos del Uruguay. ¿El agua no es un recurso estratégico? Luego continúa diciendo lo siguiente: existe un trabajo del Centro de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas sobre la mencionada ley. Le dedica varios párrafos al medio ambiente. Por ejemplo, señala: el cuidado del medio ambiente y el desarrollo nacional no son objetivos contrapuestos sino complementarios. El modelo de desarrollo con crecimiento impulsado por el Uruguay debe evitar la contaminación del agua, el aire y los suelos de nuestro país, siendo todos ellos recursos estratégicos que están amenazados por un potencial uso inapropiado de los mismos. Que los servicios técnicos, otra propuesta más. 3. Que los servicios técnicos de la Armada realicen una batimetría. Esto es un estudio, ¿verdad? Un paneo, se podría decir, en base a sonar, desde la represa de Paso Severino hasta la desembocadura del río Santa Lucía, para saber cómo está el río en cuanto a profundidad, porque en realidad anuncia Álvaro Alfonso que el río Santa Lucía se está quedando sin agua. Y miren qué es lo que pasa. Es necesario, proponen también,
la construcción de una planta más, una planta de menor envergadura que la de Aguas Corrientes. Según los servicios técnicos de OCE, el organismo trata en dicha planta 636.000 metros cúbicos de agua potable diarios. Pero aclara una cosa, nos dice así: la fragilidad del sistema uruguayo es alarmante. Un solo reservorio de agua, Paso Severino, una sola fuente, el río Santa Lucía, y una sola planta de tratamiento, la de Aguas Corrientes, planta de potabilización, para atender la salud, ¿verdad?, de casi 2 millones de compatriotas. Bueno, continúa el documento diciendo muchas cosas más. Esto es del 25 de mayo de 2017. Y ya ven que la situación es bastante complicada, anuncian las autoridades que más conocen del tema, ¿verdad? La gente que está ahí, en el lugar de los hechos, en Aguas Corrientes. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, está bien, la situación parece ser bastante compleja. El río, ¿verdad? Hay que cuidar el río, pero bueno, eso se potabiliza, ¿verdad? O sea que en definitiva el agua al final, en la que llega a la canilla, ya tiene toda una cantidad de tratamientos. Bueno, nosotros estuvimos investigando, estuvimos indagando a ver qué estudios habían en el Uruguay, y resulta ser que los estudios públicos, los estudios a los cuales deberíamos tener acceso los uruguayos, los que realiza OCE, no se puede acceder. Bien, no se puede acceder. Es como que la población, según el manejo que hace OCE de la situación, no tendría derecho a la información. Porque la información esta debería circular públicamente. OCE debería estar al servicio, como tiene que ser, al servicio del Estado, y el Estado es la población. Pero no. Esos estudios que se realizaron en 2014 están encajonados y no se dan a conocer. ¿Por qué será? Pregúntense, apreciados oyentes. Y entonces decidimos seguir buscando y encontramos que afortunadamente en el mismo año un grupo llamado Unidos Naturales realiza en Montevideo un estudio, que es el primer estudio científico ciudadano sobre la contaminación del agua potable de OCE con agrotóxicos. Porque además, los estudios hay que hacerlo colocando todos los reactivos para poder descubrir las distintas sustancias. Si yo hago un estudio, pero no pongo los reactivos para que aparezcan si hay en el agua agrotóxicos, evidentemente no vamos a encontrar agrotóxicos. Así que bueno, se realiza este estudio y la respuesta, vamos a leer un poquitito los argumentos. Dice, ¿por qué hacemos este estudio? En Uruguay no existe un laboratorio para analizar el agua sobre los 1.313 agrotóxicos ilegalmente permitidos. Y aclara, ¿por qué es ilegal? ¿Por qué están ilegalmente permitidos? Porque la ley 18.610, en el capítulo 2, artículo 8c, dice que la falta de certeza técnica o científica no podrá alegarse como eximente ante el riesgo de daño grave que afecte los recursos hídricos para la no adopción de medidas de prevención, mitigación y recomposición. Es decir, atiende a ese principio precautorio, ¿verdad? Sobre el potencial daño de estos agrotóxicos. Son más de 120 millones de litros. Presten atención a las cifras, estimados. 120 millones de litros de agrotóxicos usados todos los años, por falta de investigación, información y transparencia de los gobiernos en los últimos 15 años. En la era del bombardeo de agrotóxicos, la ciudadanía tiene que investigar al final directamente sobre la verdadera calidad del agua y evaluar el riesgo para su salud. Muy bien.
En presencia de escribana pública, se han tomado muestras de agua de OCE provenientes de canillas públicas del mismo edificio de la Intendencia Municipal de Montevideo, del edificio de OCE, del aeropuerto de Carrasco, de una estación de servicio de ANCAP y de una casa de familia en el centro de Montevideo. Una prueba de agua de OCE y una con la misma agua pero pasando por un filtro. Resultado, atención mis amigos, en todas las muestras se comprobó la existencia de atracina, 2 veces más el límite permitido máximo por la Unión Europea, y de metolaclor, también excedido en el límite. En el agua de filtro no se encontró ningún pesticida, y esto ya váyanlo tomando en cuenta porque se necesita entonces filtrar el agua. En Francia, ¿qué es lo que pasa con la atracina, mis amigos? Por ejemplo, en Francia se ha encontrado, donde se realizan estos estudios, porque parece ser que acá en Uruguay podríamos hacerlo, pero como les digo, no se están realizando. Además hay un decreto mordaza que impide la divulgación y coarta la libertad de los científicos de la Facultad de Ciencia, como ya hemos denunciado aquí por estos mismos micrófonos. Pero decía, en Francia se han encontrado atracina en los arroyos 11 años después de su prohibición. El doctor Ayes demostró en el 2002 que concentraciones de atracina mayores al 0.1 causan malformaciones en gónadas, en los batracios. Ya hay más de 150 publicaciones producidas por más de 50 laboratorios independientes que reportan que la atracina produce habilidad reproductiva disminuida en todas las especies de vertebrados. Estamos hablando de algo grave. Contagios disminuidos de espermatozoides humanos en hombres expuestos a la atracina, capacidad reproductiva disminuida, cáncer de próstata, así como cáncer de mama, defectos y malformaciones en recién nacidos. Bueno, así que la situación es bastante complicadita. Veamos los resultados. Atracina 0,06 gramos por litro, atracina también 0,44 gramos por litro, imidacloprid, organoclorado, 0,053, metolaclor 0,3, 2,4-D, 0,075 gramos por litro. Ese es el resultado de los estudios, mis amigos. Veamos algo más sobre la atracina. La atracina es uno de los herbicidas agrícolas más empleados en el mundo, pero hace estragos en la vida sexual de las ranas. Cuando los machos de los anfibios se exponen a pequeñas cantidades de esa sustancia, un 75% de ellos queda estéril químicamente, y un 10%, atención mis amigos, no lo van a poder creer, se convierte directamente en hembras. Así que no solamente deja estériles a 3/4 partes, sino que hay otro porcentaje bastante elevado que les cambia el sexo directamente. Así que más que disruptor endocrino, es un feminizador. Bueno, la conclusión del estudio de la Universidad de Berkeley, California, publicada en la revista Proceedings of National Academy of Science, que se ha llevado a cabo en condiciones de laboratorio con ejemplares de una especie africana. Y dice, para el profesor Tyrone Age, director del estudio, el contacto con el pesticida condena a las ranas a la infertilidad. Los machos de la rana pierden testosterona y todo lo que esta hormona controla, incluido el esperma. Así que su fertilidad es tan baja que llega al 10%. Pero hubo otros datos que como decía, el 10%, pero además otro 10% se convirtió directamente en hembras. Este pesticida altera de tal modo el sistema hormonal de las ranas que una parte de los machos expuestos se feminizan. Bueno, pero además actúa también sobre todos los vertebrados.
Al actuar sobre el sistema endocrino, atenúa las hormonas que confieren los caracteres masculinos y por lo tanto permite la expresión reforzada de los valores femeninos. En el trabajo llevado a cabo en el laboratorio, los machos copularon y procrearon con machos feminizados. ¿Qué tal? Bueno, la atracina no es el primer veneno agrario que afecta la fertilidad. El pesticida DDT también se prohibió porque dejaba estériles a las aves. Bueno, mis amigos, atracina tenemos en el agua potable. Además es altamente persistente. Vieron que durante 11 años se había constatado la presencia en los ríos después de su prohibición. Así que, por más que en Uruguay se haya prohibido la importación, seguramente como no hay ningún tipo de control, no hay inspectores, se siga vendiendo y además se siga usando todo el stock que había. Así que no estamos libres de este grave problema para la salud de los uruguayos. Por eso es necesario que hayan personas que verdaderamente tomen cartas en el asunto y tomen este tema con la seriedad que merece, porque se ha sido muy irresponsable con el agua, con la libertad que se le dio a la agroindustria de usar cualquier producto. Productos prohibidos en otras partes acá se usan y evidentemente esto nos está dañando y nos está dejando estériles, o podría estar dejando estériles a los varones, a los hombres, porque todo lo que se analiza y se estudia en animales de laboratorio no es para otra cosa que para tener una idea de cómo podrían afectar a los seres humanos. Bueno, pero además de atracina, teníamos cloro, ¿verdad? Metolaclor e imidacloprid. En el caso del metolaclor, el límite es 0,05. ¿Y saben cuánto teníamos? 6 veces más, o sea, 600% por encima. El metolaclor es un herbicida porque se usa para el maíz y el sorgo y otros usos. La inhalación de este producto, que estamos pensando en la deriva, cuando se fumiga con el mosquito, etc., la inhalación puede causar daños graves al sistema respiratorio. La ingestión, puede causar náuseas, vómitos, diarrea, dolor faríngeo y abdominal. Los efectos ambientales muy tóxicos para organismos acuáticos. Así que, de entrada, para todo lo que son los peces es muy tóxico. Y está 600% en el 2014, en este estudio que afortunadamente gente del pueblo, gente de acá, lo hizo porque las autoridades competentes, en una irresponsabilidad mayúscula, no lo han hecho, y si lo hacen no lo divulgan. Así que necesitamos una vez más que el pueblo gobierne, que el pueblo haga lo que no hacen los gobernantes, que es informar, y eso es lo que estamos haciendo aquí en estos micrófonos. En respecto al imidacloprid, estaba también por encima. Es un insecticida más persistente de lo que se cree. Es un neonicotinoide con un modo de acción común que afecta al sistema nervioso central de los insectos, causando parálisis y muerte. ¿Y a qué insectos nos interesaría o deberíamos proteger muy especialmente? Adivinen, oyentes, a las abejas. Correcto, a las abejas. Para ir terminando este primer bloque, el doctor Teneques dice: los riesgos de los insecticidas imidacloprid y tiacloprid para los artrópodos en el agua y el suelo podrían estar seriamente subestimados. Los límites aceptables se basan principalmente en pruebas a corto plazo. Así que este límite que les estoy diciendo, del 0,05, es un límite puesto con estudios a corto plazo. Si se hicieran a largo plazo, nos advierte el profesor, el doctor, las cantidades podrían inducir a una disminución de abejas muy significativa.
Debido a su alta persistencia, las cantidades de neonicotinoides pueden permanecer en el suelo durante varios años. El imidacloprid es el insecticida más usado en el mundo, y de mayor venta. ¿Saben de quién? De la multinacional Bayer, que ahora se fusionó con Monsanto, dije bien, creo que lo leí mal. Yo le llamo Monsatán, si lo quieren saber. Suele utilizarse como curasemillas para el maíz, el girasol, la colza. El inicio, nos dice el estudio, de la comercialización del imidacloprid coincide, ¿saben con qué? Con la aparición de grandes mortandades de abejas. La mortandad de las abejas ha salido a la luz pública debido a que detrás de las abejas están los apicultores. Entonces los apicultores evidentemente están totalmente dañados, a veces de manera irreversible, porque los otros productores que utilizan este tipo de químicos y de productos, de herbicidas, los dañan directamente. Dañan a las abejas y se mueren las colmenas, se mueren las abejas, desaparecen las colmenas y los pobres agricultores pierden todo lo que han construido durante décadas. Es grave y nosotros nos pronunciamos por una urgente legislación que proteja a las abejas, porque proteger a las abejas es proteger la vida, porque las abejas son los excelentes compañeros de viaje que tenemos, que nos ayudan a polinizar todas las cosechas, todas las flores, de todas las plantaciones que se realizan. Así que no solamente están afectados los apicultores, sino también están afectados todos los cultivos. Bien, apreciados amigos, esto es lo que queríamos compartir en este primer bloque sobre el tema del agua potable. En este caso el tema tocamos 2 puntos, la atracina y el cloro, y vamos a continuar en el segundo bloque hablando un poquito más sobre propuestas acerca de qué se podría hacer para revertir la situación. Adelante entonces, estudios, y vamos a una tanda. Bueno, ¿qué tal, apreciados? En este segundo bloque de Redes en Vivo, queremos agradecer a los oyentes que han llamado, nos comunican de Estudios Centrales para felicitarnos por el programa. Muchas gracias. Todo lo que hacemos es informar de algo tan vital como es el agua, tan necesario. Somos agua en un alto porcentaje, algunos dicen 70, otros 75, otros llegan al 80%. Por lo tanto, verdaderamente es inaplazable tomar medidas con respecto a el tema agua en el Uruguay. Nos quedó por hablar un poquito del 2,4-D. ¿Se acuerdan que dijimos recién que el 2,4-D es también fue un producto que se ha encontrado en el agua, en los análisis del agua? Y sobre el cloro queríamos decir una cosita más antes de entrar en el 2,4-D. ¿Qué pasa con el cloro? Porque el imidacloprid y el metolaclor son clorados. Todos estos productos llegan al ciclo del agua, ¿verdad? Evidentemente. Se han encontrado en los análisis del agua y produce un deterioro grave e irrecuperable, según el estudio que estoy leyendo en estos precisos momentos, de la mente en relación a la coordinación. Después
vemos que hay niños con problemas de déficit atencional o con problemas de dislexia y de coordinación neuromotora, porque los clorados producen neurotoxinas, es decir, es una neurotoxina que además se recombina con otra cantidad de productos que podemos ingerir, generando un cóctel de repercusiones altamente nocivas. Voy a leer algunas. Puede provocar en el cuerpo en la mujer embarazada graves problemas de sus bebés, un deterioro irrecuperable, afecta a los bebés, afecta a las mamás, afecta al hígado, afecta a los riñones, que son los principales órganos de desintoxicación, así que, por lo tanto, el cloro es un grave problema. Además, el grupo químico compuesto por los trialometanos, THM, es un conocido carcinógeno y es peligroso debido a su efecto teratogénico para las mujeres embarazadas, como dije. THM surge cuando el cloro reacciona con sustancias orgánicas, inclusive con el sudor o la orina. Así que ahí se explican ustedes esto que les estaba mencionando de las combinaciones del cloro con otros elementos, inclusive el sudor y la orina. Una tercera parte, fíjense si será grave el tema y el vínculo entre el cáncer y el cloro, que dice así: una tercera parte de las sustancias clasificadas como sustancias cancerígenas son compuestos con cloro. Así que está claro que el cloro, que uno dice, voy a desinfectar con cloro, yo prefiero... Claro, eso es lo que hace la OCE. La OCE hace precisamente eso. Le echa cloro y cloro al agua porque, claro, para sacarle la turbiedad, para dejarla transparente, ¿cómo se piensan que hace? Con cloro. Para quitarle el verdor de las cianobacterias, ¿cómo se puede hacer? Con cloro. Bueno, afecta también, como la atracina, al sistema hormonal de los hombres, aún en concentraciones muy bajas. Produce malformación de los órganos reproductivos, trastornos reproductivos y cáncer también. Y miren lo que el dato, que también esto es otro estudio diferente, y sin embargo nos da el mismo resultado. El recuento de espermatozoides de los hombres está desde 1940 a 1990, es decir, en estos 50 años, ha descendido en un 40%. Lo mismo con la calidad del esperma. Y si hablamos de la calidad del esperma, ¿de qué estamos hablando? De la calidad genética de la raza humana. No es un tema serio, mis amigos. No es para tomarlo con mayor seriedad. A ver, yo prefiero una OCE que me diga, miren, el agua está complicadísima, no estamos pudiendo potabilizarla, necesitamos más presupuesto y no tenemos, por favor, cómprense un filtro con carbón activado, porque el cloro es un problema. Estamos usando cloro porque es lo que se necesita por la cantidad de bacterias, para asegurar, bueno, que no tenga por ejemplo, bacterias. Pero el cloro es dañino. Pero no, eso no se realiza. La verdad, es triste la actuación del directorio de OCE, y lo digo con toda propiedad, porque además hemos estado averiguando la cantidad de camiones con químicos que entra a la planta de OCE, y en 15 años se ha multiplicado por 10. Así que estamos hablando de que esto va en aumento la cantidad de químicos para potabilizar. Yo digo, ¿no será mejor, no será más inteligente parar de contaminar el agua antes de tratar
de descontaminarla en base a cloro, que es cancerígeno? Miren lo que produce también en la mujer. Diversos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, cáncer vaginal, cáncer de cuello uterino. Los productos químicos clorados son biológicamente muy activos y se demuestra que son cancerígenos y que producen daño genético. Muy bien, esto es lo que teníamos para compartir con ustedes, mis amigos, sobre el tema cloro. Nos queda hablar un poquito del 2,4-D, unos pocos minutos, porque tenemos un estudio de varias páginas, pero vamos a leer un poquitito. ¿Qué es el 2,4-D? Se preguntarán. Bueno, es un pesticida sintético muy antiguo. Salió al mercado en los años 40 y se convirtió en tristemente célebre gracias a que formaba parte del compuesto químico defoliante llamado agente naranja, que se usó en la guerra de Vietnam. Es muy usado en todas partes del mundo y en los ríos del Uruguay está presente. En los ríos del Uruguay y también en el agua potable, entre comillas, que suministra OCE para la población. Las plantas se usa evidentemente dentro, digamos, como para combatir las supermalezas que se han vuelto resistentes, ¿verdad? Entonces la empresa Dow Chemical produce este 2,4-D, porque las supermalezas se han vuelto resistentes al glifosato. Entonces existen miles de estudios donde el herbicida 2,4-D dice que no produce ningún daño. ¿Y saben por qué es esto? Porque los científicos son financiados por las compañías que los producen el químico. Qué divino, ¿no? Bueno, el herbicida 2,4-D actúa como un inhibidor de crecimiento. Bien. Es producido a partir de ¿qué? Del cloro también. Diclorofenol. Ese es el 2,4-D. Bueno, lo ha clasificado como sustancias del grupo 2B, es decir, posiblemente carcinógenos en humanos. Y si la IARC lo clasifica como posiblemente carcinógeno, es porque en realidad estamos hablando de tremendamente tóxico y productor de cáncer, mis amigos, también. Después nos preguntamos, ¿por qué Uruguay tiene la tasa más alta de cáncer? ¿Por qué, teniendo un presidente oncólogo, no se han tomado medidas al respecto? Me pregunto, ¿se está buscando deliberadamente que las personas tengamos una vida corta? ¿Existe la posibilidad de que esto sea deliberado? Esa es una de las preguntas que uno se hace, porque no podemos creer tanta inoperancia, mucho menos ignorancia en el caso de nuestro presidente, ¿verdad? Bueno, así que es si se inhala el 2,4-D, bueno, es bastante tóxico. También la exposición por la piel, la absorción dérmica, es subestimada por las autoridades. La ingesta de este producto, que se aplica en distintos vegetales también, también en cítricos, en naranjas, etcétera, etcétera, también produce todos estos daños que estamos hablando. Es decir, esos son los mecanismos de ingreso: la inhalación, el contacto con la piel o la ingesta. Así que estamos expuestos verdaderamente a esto, ¿no? Y si está en el agua, ni qué hablar. Bueno, vamos a decir que también se combinan el 2,4-D con dioxinas y furanos. Se las asocia también con la combinación con dioxinas y furanos. Las dioxinas y furanos son, por ejemplo, lo que emiten las chimeneas de las pasteras, que tenemos dos enormes, y vamos a construir la más grande del mundo, aunque el pueblo uruguayo ayer se manifestó en contra de esta tercer planta de celulosa de UPM, y nos oponemos radicalmente desde nuestro grupo Redes
a que esa fábrica se construya, porque justamente nos va a seguir contaminando el agua. 107 millones de litros de efluentes diarios se vertirían al Río Negro, como decimos. Bueno, entonces se han experimentado con respecto al 2,4-D, que es un disruptor endocrino, tiene efectos nocivos en la salud, etcétera. O sea que se observa un cambio estadístico significante en la proporción de nacimientos. Ahora ha bajado el nacimiento de varones y aumenta el nacimiento de hembras, lo cual produce, o de mujeres, perdón, produce entonces un desequilibrio poblacional, vinculado a lo mismo que decíamos con la atracina. Por lo tanto, ya que dos productos produzcan lo mismo, verdad que es bastante llamativo. Bueno, también podemos decir que en los estudios de Scher-Neymacher de 2003 en Estados Unidos mostraron malformaciones de nacimiento y efectos perinatales adversos. Se relaciona el estudio de Mosinger en el 2013, relacionó la exposición a 2,4-D y otros herbicidas fenoxi a la esterilidad masculina. Otra vez, che, ¿nos quieren dejar estériles a los varones? Ya tenemos un 40% menos de espermatozoides, y los que tenemos parece ser que tiene menos calidad, es decir, que se está deteriorando, como dije, la calidad de la genética humana, de la raza humana. Todo por el agronegocio. ¿No será hora de cambiar este modelo, de parar esto? Por supuesto que sí, claro que llegó la hora, y esperamos, ¿verdad?, que el nuevo Parlamento del Uruguay esté lleno de ecologistas y de gente consciente que verdaderamente trabaje por la salud de la población. Bueno, para terminar sobre este tema, también asocian al 2,4-D a la malformación del esperma, a los receptores del gusto extraoral, ubicados en los testículos y el esperma. Bueno, la Unión Europea ha clasificado el 2,4-D como un sensibilizador respiratorio de la piel, así que causa alergias, dermatitis. La persistencia en la atmósfera y una alta volatilidad potencial de recorrer largas distancias en el ambiente, junto con su alta toxicidad, hace que sea un elemento de riesgo. Pueden evaporarse y viajar, ¿saben cuántos kilómetros? 65 kilómetros, señoras y señores. Así que estamos hablando de un producto bastante viajero, que debería estar prohibido, evidentemente. Bueno, con respecto a las propuestas de nuestro grupo, tenemos algunas. Primero, si los cursos de agua, vamos a reflexionar un poquito, amables oyentes, en estos minutos finales del programa, que vamos a reflexionar y pensar un poco. ¿Cómo solucionamos esto? A ver, ¿qué podemos hacer? Lo primero, tenemos agua subterránea. Vamos a ver la situación de nuestro país. Nuestro país tiene una riqueza hídrica imponente. Claro que la estamos entregando a las multinacionales, pero eso es otro tema. Veamos que los cursos de agua están todos, como dijimos, absolutamente contaminados, y cada vez se contaminan más, y además los productos son persistentes por décadas. ¿Qué podemos hacer? Acudir, la respuesta está en la sensatez y la lógica, acudir a las fuentes subterráneas. A ver, tenemos acuíferos en nuestro subsuelo, acuíferos con agua pura. Yo pregunto algo, ¿se los estamos cuidando para la Coca-Cola? ¿Se los estamos cuidando para la Nestlé? ¿O esos acuíferos son para un futuro en donde vaya a haber el agua esté contaminada? Y entonces ahí sí lo vamos a usar. Bueno, ese futuro ha llegado. El agua ya está contaminada hoy y por lo tanto
tenemos los acuíferos y debemos acudir responsablemente a ellos. Esa es nuestra propuesta principal. Además, tenemos que recuperar el acceso al agua llamada mineral, que no es lo mismo, agua subterránea. ¿Cómo es posible que compremos un bidoncito a 100 pesos, señores? Más de 90 pesos un bidón de agua, de nuestra agua. Es decir, le concedimos el agua subterránea del Uruguay a una multinacional o a varias multinacionales para que después nos vendan un bidoncito a 90 pesos. ¿No debería intervenir el Estado y recuperar el control, al menos de una parte? Yo no digo que se expropien completamente las embotelladoras, pero sí que por una ley se le permita el acceso a agua potable a la población. Agua potable y pura para beber es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Bueno, pero mientras tanto, además, tenemos que hacer un plan de regeneración de suelos, hacer un plan de reforestación de cuencas, como bien decía Álvaro Alfonso en su Cabildo de Aguas. Implementar zonas buffer a las orillas de ríos, arroyos y lagunas. Zonas buffer son zonas de amortiguación, son árboles de monte nativo, mucho monte nativo que fue tristemente arrasado por los agronegociantes para plantar soja hasta el borde de los arroyos y de los ríos, inclusive de Santa Lucía, sin ningún tipo de responsabilidad, solo pensando en OTR, en la rentabilidad, a corto plazo, en esa mirada cortoplacista que se debería erradicar. Entonces esas zonas buffer son necesarias para parar un poco toda esta contaminación que viene por escurrimiento desde los suelos. Planes de reconversión del modelo de agricultura tóxica y agronegocios. Claro, vamos a reconvertir. No es cuestión de prohibir y no pensar en los productores. Nosotros sí pensamos en ello y decimos, bueno, le vamos a dar un plazo, 2 años, para que se reconvierta. Retiro de los feedlots. Prohibición de los productos químicos nocivos, 2,4-D, glifosato. Hace unos años también, 2016, juntamos firmas y las llevamos al presidente. Nada. 17.000 firmas entregadas en la mesa de recepción de presidencia. Iniciativa que tomé desde en el año 2016. Y que me acompañaron los compañeros de Mesa Ecológica y de Un Uruguay Natural, es un Uruguay libre de transgénicos. Bueno, también se debería hacer un plan de tratamiento de aguas residuales, no seguir arrojando, que las barométricas arrojen en cualquier arroyo, cañada, los residuos domiciliarios. ¿Por qué no los usamos más inteligentemente? ¿Saben ustedes que hay países en donde se instalan plantas que con esos residuos que nosotros regalamos, tiramos, intoxicando y contaminando, producen abono orgánico para los agricultores? Recuperan el agua para riego y además producen abono sólido, semisólido, que luego lo tiran en los campos y es un fertilizante natural. Y también se produce biogás. Entonces es cuestión de razonar un poquito y de hacer algo con inteligencia, mis amigos. Bueno, la crítica situación, decimos, de la distribución del agua de OCE, entonces nos impele a preguntarnos: primero, ¿qué productos tenemos derecho a saber qué productos se usan en el proceso de potabilización? Tenemos varios que ya lo sabemos. El cloro se usa, no solamente el cloro que viene del agronegocio y por escurrimiento va al agua y al final llega a las plantas de OCE, sino el cloro que además le añade OCE arriba para aclarar el agua. Entonces, ese es uno de ellos. Otro es sulfato de aluminio. ¿Saben ustedes? Sulfato de aluminio. ¿Qué tal? El aluminio, ustedes saben que provoca, entre otras cosas, Alzheimer. Bueno, acá se usa. ¿Cuál es la calidad del agua? Nosotros exigimos, que lo escuchen bien las autoridades, exigimos saber cuál es el estado total del agua que reciben los montevideanos y todos los uruguayos en sus casas.
Es una exigencia que el pueblo demanda. Y desde estos micrófonos nos hacemos ecos de las demandas del pueblo. Porque el agua es un derecho humano esencial. Entonces, ¿qué estamos tomando? ¿Es agua potable? Desde ya les digo que no. ¿Cuáles son los sistemas que está usando OCE para potabilizar? ¿Cuál es el nivel de salud o de enfermedad de nuestros ríos y lagunas? ¿Por qué están tan contaminados? Preguntas que nos hemos hecho y que consideramos que ha llegado el momento de realizar un cambio de mentalidad y no seguir exponiendo a la población a daños y deterioros de salud totalmente innecesarios que no existían antes y que existen a partir de la instalación del modelo de agronegocios que Monsanto impone para toda América Latina y algunos otros países. Son pocos los países, mire que son 20 y poco nomás de los 200, Los demás le han dicho que no, pero de eso nosotros no nos enteramos. Pero Redes se los está informando, se los está contando para que ustedes tengan la información de primera mano. El paradigma de los ríos sanos que se ha prolongado en casi toda la historia del Uruguay, con nuestra magnífica cuenca hidrográfica, ya no se admite. El deterioro de la calidad del agua dispuesta para consumo es ya una realidad irrefutable. Y la conclusión es que revisando nuestros acuíferos y su disponibilidad de caudales, es más que factible la utilización de un conjunto de fuentes de calidad, no una sola, no estamos hablando de un pozo, sino de hacer unos cuantos. Ya hay algunos hechos. En Salto hay uno de 200 metros, que perfora la capa basáltica para llegar al acuífero Guaraní. Pero no se usa, increíblemente. Pero entonces, revisando estas posibilidades, podemos conseguir brindarle agua pura, sana y potable a la población mientras realizamos la reconversión, mientras realizamos las zonas buffer, mientras los montes nativos vuelven a crecer en las riberas de nuestros ríos, arroyos y lagunas, y mientras prohibimos los agrotóxicos tan nocivos para la salud. Amigos, la solución la tenemos en nuestras manos, solo es cuestión de actuar. Pero para actuar tiene que haber en el Parlamento y en las autoridades de cada lugar, especialmente de OCE, DINAMA, DIRAGUA, los organismos competentes, tiene que haber personas vocacionales, personas que amen de verdad lo que hacen y que estén comprometidos con la vida, con la salud de los uruguayos. Esto es Redes, transmitiendo el sábado 26 de octubre, vísperas de las elecciones nacionales, transmitiendo por Radio Fénix, y desde estos micrófonos les mandamos un cálido abrazo, un saludo muy grande a todos ustedes. Esperemos que hayamos podido llegar a la conciencia de todos y que tengamos unos felices comicios mañana y ojalá buenas noticias para el Uruguay. Muchas gracias, soy Marcelo Gómez Greco, esto es Redes en Vivo. Hasta la semana que viene, amigos.